Bienvenidos a Paranormalmente. Hoy os traigo una historia que os pondrá los pelos de punta. La historia ha intentado sepultar su voz, pero la figura de Jesús resurge con fuerza a través del tiempo. Durante décadas, las sombras de la duda intentaron desdibujar su existencia. Pero en el podcast de Joe Rogan Experience, Benítez nos ofrece una revelación que resuena con claridad. Jesús no es un mito. Fue un hombre real, documentado por enemigos y confirmado por evidencias que desafían los siglos. Piedras, urnas y documentos antiguos susurran verdades que el escepticismo no puede callar. Hoy, lo que descubrirás podría transformar tu percepción de la historia. Antes de sumergirnos en las pruebas, te lanzo una pregunta. ¿Tú crees en la existencia de Jesús, ya sea como hombre o como divino? ¿Cuál es tu perspectiva? En el contexto de un mundo dominado por el poder de Roma, cerca del año 30 después de Cristo, emerge Jesús de Nazaret predicando amor, perdón y un reino venidero. Sus enseñanzas cautivaron multitudes y desafiaron a autoridades religiosas y romanas. Los evangelios, junto con fuentes externas, relatan su breve pero monumental vida, que culminó en su crucifixión bajo el mandato de Poncio Pilato. La existencia histórica de Jesús cuenta con el consenso de los historiadores modernos, creyentes o no. Durante el podcast, Benítez arroja luz sobre un hecho sorprendente. Más de 40 documentos antiguos mencionan a Jesús, mientras que el emperador Tiberio, una de las figuras más poderosas de Roma, aparece en solo 10. Intrigante, ¿verdad? Pero esto es solo el preludio. Acompáñame ahora a explorar las evidencias arqueológicas que sustentan su existencia. Antes, si este contenido resuena contigo, deja tu like para que podamos seguir compartiendo estos descubrimientos. En 1961, la piedra de Pilato fue desenterrada en Cesarea Marítima. Esta inscripción en latín, contemporánea al emperador Tiberio, confirma a Poncio Pilato como gobernador de Judea, tal como relatan los evangelios y los historiadores Tácito y Josefo. Exhibida en el Museo de Israel, esta piedra es una prueba tangible de su papel en la crucifixión de Jesús. Otro hallazgo crucial es el osario de Caifás, descubierto en 1990 cerca de Jerusalén. Esta caja mortuoria, con la inscripción José, hijo de Caifás, pertenece al sumo sacerdote que, según los evangelios, juzgó a Jesús. El análisis confirma que data del primer siglo y contiene los restos de un hombre de alrededor de 60 años, compatible con la descripción histórica de Caifás. Este descubrimiento refuerza la credibilidad de los relatos bíblicos. En un momento personal, Benítez comparte cómo su hija le preguntó si Jesús era real o un mito. Abriendo su computadora, le mostró fotos del osario de Caifás y le explicó la validación de la inscripción por laboratorios israelíes. La niña con apenas 12 años concluyó: si el acusador existió, el acusado también. En los susurros de lo inexplicable, Benítez nos invita a volver a esa pureza infantil que nos permite ver más allá de lo evidente. A menudo, la arrogancia de la academia o la incredulidad nos ciegan ante verdades que yacen a la vista. Un hallazgo que desafía nuestro entendimiento es el osario de Santiago, descubierto en 2002, con una inscripción en arameo que menciona a Santiago, hijo de José y hermano de Jesús. Aunque su autenticidad ha sido debatida, recientes análisis químicos lo sitúan en el primer siglo. Esta pieza, aunque no definitiva, emerge como un enigma, pues los nombres Santiago, José y Jesús eran corrientes, pero su combinación específica sugiere la posibilidad de que se trate del mismo Santiago que Pablo menciona como hermano de Jesús. Según estudios como el de André Lemer, alrededor de 20 hombres en Judea podrían coincidir con esa combinación, lo que hace la identificación plausible, aunque no definitiva. El mundo arqueológico nos ofrece otros tesoros que complementan este cuadro. El barco del Mar de Galilea, hallado en 1986, es una embarcación del primer siglo similar a las utilizadas por pescadores como Pedro y Andrés. Este vestigio, preservado en el Museo de Galalón, nos transporta a las narraciones evangélicas donde Jesús enseñaba desde un barco. También, los estanques de Betesda y Siloé, mencionados en el Evangelio de Juan como escenarios de milagros, han sido descubiertos. Betesda, con sus 5 pórticos, y Siloé, donde Jesús devolvió la vista a un ciego, corroboran la exactitud geográfica de las Escrituras. La crucifixión, eje de la pasión de Cristo, también cuenta con respaldo arqueológico.
En 1968, en Jerusalén, se encontraron los restos de Yeshua, un hombre crucificado del primer siglo. Un clavo de hierro en su talón revela la brutalidad romana, coincidiendo con los relatos de la crucifixión de Jesús. Benítez plasma estas evidencias en su obra cinematográfica, ilustrando con fidelidad el flagrum, un látigo con puntas de metal, y la posición de los clavos basándose en hallazgos como el de Yeshua. Esta película es más que una narración religiosa. Es una reconstrucción histórica, donde Benítez consulta expertos en historia romana y arqueología judía, estudiando escritos de Josefo, Tácito y los evangelios. Cada detalle, desde el arameo hablado hasta la Vía Dolorosa, nos transporta al primer siglo. La escena de Simón de Cirene ayudando a Jesús con la cruz es fiel a las prácticas romanas que prolongaban el martirio de los condenados debilitados. Sobre la resurrección, Benítez reconoce que, aunque sea un evento sobrenatural, hay indicios que sugieren que algo extraordinario ocurrió tras la muerte de Jesús. Pablo de Tarso, en 1 Corintios 15:6, escrita cerca del año 55 c. Cristo, afirma que Jesús se apareció a más de 500 personas, muchas de ellas aún vivas en ese tiempo, ofreciendo un testimonio que pudo ser verificado. La transformación de los discípulos, que pasaron de ser temerosos seguidores a mártires dispuestos a morir por su fe, es otro indicativo. Historiadores como Gary Habermas en su obra sobre el Jesús histórico argumentan que la creencia en la resurrección fue el motor del crecimiento del cristianismo, difícilmente explicable sin un evento catalizador. Finalmente, la inscripción de Nazaret, descubierta en 1878, añade otra capa de misterio a estos hallazgos. Fechada en el reinado en el año 41 c., bajo el mando de Claudio, una imponente placa de mármol anuncia la severa pena de muerte para quien ose profanar tumbas selladas. Esta medida, según eruditos, aparece como la respuesta romana a los ecos de la resurrección de Cristo y las acusaciones judías de que sus discípulos sustrajeron su cuerpo. Aunque la inscripción no menciona a Jesús, insinúa que, menos de una década tras su crucifixión, la historia de su resurrección ya resonaba con fuerza, indicando un cristianismo en rápido ascenso. En una entrevista, Benítez fue cuestionado si su fe se sustentaba únicamente en estos hechos. Con una sonrisa, respondió que los datos no crean fe. El creyente decide creer. El escéptico, ante las pruebas, debe preguntarse si niega por principio o por falta de evidencia. Según él, la película busca ofrecer una experiencia sensorial que desafíe la apatía moderna. No puedo forzar a nadie a amar a Jesús, pero puedo mostrar su sacrificio y dejar que cada alma reflexione, concluyó, afirmando que la fe no teme a la investigación, sino que se fortalece con ella. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escritos entre los años 70 y 90 son las narraciones cruciales de la vida de Jesús. Aunque redactados décadas después, sus relatos se basan en tradiciones orales más antiguas, transmitidas por quienes escucharon y vieron a Jesús. Lucas, por ejemplo, inicia asegurando que investigó cuidadosamente, consultando a testigos oculares. Estas personas eran fundamentales para garantizar la autenticidad de los relatos. Los evangelios están salpicados de detalles que evidencian su cercanía temporal a Jesús, como su uso del arameo, el idioma de Judea, con palabras como Talitha Koum, que significa «Niña, levántate», Marcos 5:41. Otra muestra de autenticidad se halla en las críticas de Jesús hacia los fariseos sobre el diezmo, enfatizando que olvidaban la justicia y el amor, Mateo 23:23, Lucas 11:42. Además de los evangelios, las epístolas de Pablo de Tarso son los documentos cristianos más antiguos, escritos alrededor del año 50 c., apenas 20 años después de la muerte de Jesús. Aunque Pablo no conoció a Jesús en vida, se reunió con Pedro, Juan y Santiago, el hermano de Jesús. Pablo relata que ellos confirmaron que Jesús murió, fue sepultado, resucitó y se apareció a muchos, incluyendo a más de 500 personas simultáneamente. 1 Corintios 15:3-8. Afirmaba que muchos de esos testigos aún vivían cuando escribió, permitiendo que cualquiera los consultara para verificar sus palabras. Pablo describe a Jesús como una figura real, nacido de mujer, con hermanos y crucificado, Gálatas 4:4.
Antes de abrazar el cristianismo, Pablo perseguía a los seguidores de Jesús, hasta que algo transformó su vida. Una visión de Jesús resucitado. En el misterio del tiempo, surge un hombre cuyo resurgir de la muerte transformó el curso de la historia. Se convirtió en uno de los defensores más fervorosos de la fe cristiana, reflejando en su cambio radical la profundidad de su convicción. Los evangelios, esos textos sagrados que relatan la vida de Jesús, nos narran su llegada a este mundo en Belén, su crecimiento en Nazaret y su enseñanza en Cafarnaúm, junto al mar de Galilea. Jesús, con su voz llena de sabiduría, hablaba en parábolas, sanaba a los enfermos y desafiaba a las autoridades religiosas de su tiempo. Denunciaba la hipocresía de los fariseos, quienes seguían rituales sin corazón, como el diezmo de las hierbas. También profetizó la destrucción del gran templo de Jerusalén, una visión cumplida en el año 70 d.C., cuando los romanos devastaron la ciudad. Los lugares mencionados en los evangelios, como Nazaret, Cafarnaúm y el templo, son reales. Excavaciones en Jerusalén han revelado las escaleras del sur, donde Jesús probablemente enseñó. Estos detalles sugieren que los autores de los evangelios poseían un conocimiento profundo de la Judea del primer siglo. Aunque su propósito era espiritual, mostrando a Jesús como el Hijo de Dios, los evangelios tienen un valor histórico. No fueron concebidos como libros de historia moderna, sino como testimonio del mensaje de Jesús. Sin embargo, los detalles sobre lugares, personas y costumbres son coherentes con lo conocido de esa época. Tras la muerte de Jesús, su mensaje se esparció con sorprendente rapidez. En apenas 3 décadas, ya había cristianos en Roma, el corazón del imperio. Tácito, un historiador romano, relata cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos del gran incendio que devastó la ciudad. Suetonio menciona conflictos con cristianos en Roma en los años 50 y en el 112 d.C. Plinio, un gobernador, describió comunidades cristianas organizadas en Bitinia, en la actual Turquía, que se reunían y cantaban himnos a Jesús. Como un mensaje proveniente de una provincia tan lejana como Judea logró expandirse tan rápidamente. Para los primeros cristianos, la respuesta residía en los eventos que presenciaron: la vida, muerte y resurrección de Jesús. Lo veían no solo como un maestro, sino como el Salvador prometido. Esta fe les dio el valor para enfrentar persecuciones y difundir el mensaje incluso en tierras hostiles. Aunque carecían de poder político o ejércitos, siendo en su mayoría pescadores, artesanos y comerciantes, la historia de Jesús conmovía corazones. Sus enseñanzas sobre amar al prójimo, perdonar a los enemigos y buscar justicia resonaban en un mundo de desigualdades. La idea de que la muerte era solo el comienzo de una nueva vida con Dios ofrecía esperanza inquebrantable. Desde aldeas en Galilea hasta las grandes ciudades del Imperio Romano, la historia de Jesús se propagó. Los evangelios y las cartas de Pablo preservaron las memorias de quienes lo conocieron. Escritores no cristianos, como Tácito, Suetonio, Plinio y Flavio Josefo, documentaron la existencia e impacto de Jesús y sus discípulos, dejando valiosas pistas sobre cómo el mundo percibía a Jesús pocos años tras su muerte. Tácito, senador y respetado historiador romano, escribió alrededor del año 120 d.C. Cristo, arrojando luz sobre esta figura que sigue, inspirando a la humanidad, el corazón abierto al perdón y la compasión. En el vasto océano de la historia, pocos nombres resuenan con la intensidad de Jesús Cristo. Tácito, en sus anales, nos ofrece un testimonio distante, pero innegable, de aquel hombre crucificado bajo la mirada severa de Poncio Pilato, cuando el poder romano se erguía incuestionable. Aunque veía a los cristianos como devotos de una superstición peligrosa, sus palabras no solo confirman la existencia de Jesús, sino también el impacto perturbador que sus seguidores causaban en la Roma antigua. Suetonio, en su relato sobre los Césares, menciona una agitación en tiempos de Claudio, atribuyéndola a un tal Cresto que muchos identifican con Cristo. Apenas 2 o 3 décadas después de su muerte, el eco de su mensaje ya resonaba con fuerza en el corazón del imperio. Plinio el joven, desde su puesto en Bitinia, escribía a Trajano preocupado por la creciente comunidad cristiana. Sus cartas describen a estos fieles cantando himnos a Jesús como a un Dios. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, nos brinda 2 valiosos pasajes en sus antigüedades judías. El Testimonium
Flavianum nos habla de Jesús como un hombre sabio, crucificado, pero generador de una fe inquebrantable, mientras que otro pasaje menciona a Santiago, su hermano, condenado por el Sanedrín, confirmando así su existencia más allá de la fe. A través de las voces de estos cronistas romanos y judíos, se alza la figura de Jesús no como un mito, sino como un ser humano real, cuya vida y legado transformaron el curso de la humanidad. Desde Judea hasta los confines del imperio, su historia desafió fronteras y abrió corazones. Jesús no es solo un recuerdo en el pergamino del tiempo, es la llama eterna que ilumina el sendero de quienes buscan la verdad. Su resurrección, proclamada por testigos valientes, invita a creer en un amor divino que vence a la muerte. En cada acto de bondad y en cada gesto de amor, su espíritu perdura, recordándonos que la esperanza es más poderosa que cualquier sombra. Que su legado inspire nuestras vidas, guiándonos con amor y luz en este mundo que Él mismo tocó con su ser. Gracias por acompañarme en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio, aquí, en Paranormalmente.